El canal del Congreso presenta. La visita incómoda le toca en esta ocasión a un gran escritor mexicano. Cuentista, biógrafo, argumentista, editor, ensayista, es sobre todo un extraordinario novelista. Me refiero a Enrique Serna, con quien hemos conversado ya en una ocasión para la visita incómoda, desde que tuvo la generosidad de recibirnos en su casa en Cuernavaca. Serna ha retratado la injusticia social, la corrupción, la podredumbre del sistema político mexicano y de las élites intelectuales. Pero también le ha dado voz a los amores inesperados y a los escenarios marginales que desafían todo eso que se considera como la moral y las buenas costumbres. Su narrativa y estilo son más que provocadores. Son un fabuloso atentado a la corrección política y están hechos para sacar a cualquier lector de su zona de confort. La carrera literaria de Serna comenzó por ahí de los años 70, cuando siendo aún joven, supo que lo suyo era la literatura y decidió abandonar la carrera de periodismo en la que se había inscrito para, en cambio, cursar letras hispánicas en la UNAM. En 1977, Serna publicó su primer cuento, La Bóveda. Apareció en aquel entonces publicado en el periódico El Nacional. Serna aún conserva junto a su escritorio en el que escribe todos los días la impresión de aquel primer cuento suyo publicado en México. En 1987 apareció su primera novela, Señorita México. 2 años más tarde, Uno soñaba que era un rey. Y en 1995, una de sus obras más reconocidas, El miedo a los animales, que es una ácida crítica al mundo cultural mexicano. Al cumplir los 40 años, Serna comenzó a escribir como nunca antes. Incrementó su producción literaria significativamente. Apareció entonces El seductor de la patria, una extraordinaria novela histórica sobre Antonio López de Santana, que fue publicada en 1999. Luego siguió Fruta Verde en el 2006, Giros Negros en 2008, La sangre erguida en 2010, Ternura caníbal en el 2013, Genealogía de la soberbia intelectual, un ensayo publicado también en 2013, La doble vida de Jesús en 2014, El vendedor de silencio en 2019, y no estoy mencionando todos sus títulos. Llegué a su casa en Cuernavaca, Morelos, una mañana de julio de 2023, con el pretexto de entrevistarlo sobre su más reciente libro de cuentos, Lealtad al fantasma. Así comenzó todo. Una de las obras más conocidas y reconocidas de Enrique Serna es El miedo a los animales. Con esa obra, publicada en 1995, Serna incursionó en el género de la novela policíaca. El protagonista de esa historia es Evaristo Reyes, un periodista frustrado de nota roja que incursionaba en la policía judicial bajo el mando de Jesús Maytorena, un comandante corrupto hasta los huesos que le ordena investigar a Roberto Lima, un periodista cultural crítico del gobierno. La trama de esta novela sitúa al lector ante el asesinato inesperado de Lima y la investigación del crimen por parte de Evaristo, quien se infiltra en el mundo intelectual para descubrir que es una esfera repleta de intrusos, vanidad y tráfico de influencias. El miedo a los animales es un libro lleno de realismo, ironía, humor negro y denuncia social. Un libro que pone en evidencia la corrupción en el poder político y judicial, así como la decadencia de las cúpulas intelectuales y su falta de compromiso social. La mafia intelectual que describe Serna en su libro
publicado en el escenario inmediato al término del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, lo hizo ganarse el rechazo de muchos intelectuales, a los que sin duda les quedó el saco. Hablamos de este libro en la sala de su casa en Cuernavaca. Pues quería platicar un poco de algunos libros tuyos. El miedo a los animales lo escribiste en 95 y pues es una crítica muy fuerte como al mundo cultural mexicano, de alguna forma, ¿no? Me imagino que es un mundo en el que tú nunca has encajado demasiado, el mundo de las becas, el mundo de las burocracias culturales, de los escritores que se convierten en funcionarios y en fin, todo ese mundo se ve que lo desprecias. Pues sí, en efecto, y en ese momento, cuando yo lo escribí años antes, ¿no? La publiqué en el 95, ¿no? A mí me parecía que había habido un aparato de cooptación masiva de intelectuales, ajá, sobre todo en la época del salinismo, ¿no? Y por pues eso antes, yo... ¿no? También con Echeverría lo hubo en varios momentos. Él recicló en gran medida lo que pasó en el tiempo de Echeverría, ¿no? Ajá, sí. Pero creo que de manera más amplia, ¿no? En el caso de Salinas de Gortari. Ese es el momento en el que tú escribes esto. Es en el momento, aunque en mi novela no se mencionan directamente los nombres de los presidentes, ¿no? Aquí se llama Jiménez del Solar, el presidente, ¿no? Sí alude mucho al salinismo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Hay quien dice que aquí aparecen, pues, sin nombre algunos personajes, no sé, que aquí está Poniatowska, está Monsiváis, están algunos de esos escritores que tenían mucho poder en su momento. No es completamente una novela en clave, porque ¿no? Yo tomé ciertos atributos, digamos, de carácter de determinado personaje, sí, pero lo mezclé con otros y salió ya entonces un Frankenstein, sí, sí, que no me parece que sean tan identificables, ¿no? Sí. La mayoría. Pero pues bueno, es una novela que obviamente trataba de herir el mayor número posible de susceptibilidades, ¿no? Cuando la publiqué. ¿Pero te quedaste sin algunos amigos después de escribir esto? ¿O generó algún tipo de...? Sí, me gané enemigos. Insultos muy violentos, ¿no? Por ejemplo, una crítica de Christopher Domínguez en la revista Vuelta, donde me llamó hasta golpeador de mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces... ¿Te importa una crítica de Christopher Domínguez o te alaba? Pues mira, ahora ya viéndolo 30 años después, yo creo que Christopher ha hecho una tarea muy meritoria porque ha sido un crítico, digamos, duro, con lo que no le gusta, ¿no? Ajá. Pero pues de eso se trata también la crítica, ¿no? Sí, yo creo que lo que hace más daño al medio literario es más bien la ausencia de crítica, ajá, o los cofradías de elogios mutuos, porque eso hace que la gente ya no crea en la crítica literaria. Eso está muy presente en esta y en otras obras tuyas, esa... O sea, tú criticas mucho la forma en que funciona el mundo cultural y cómo personajes mediocres terminan publicando y recibiendo becas simplemente porque son leales a ciertos personajes que son los que controlan los incentivos culturales, ¿no? Los dineros, las becas, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Yo vi un medio literario muy burocratizado, ¿no? Ajá. En donde además, digamos, el reconocimiento de un escritor dependía de su capacidad para hacer relaciones públicas. Ajá. Hace algo que me parece terrible, por ejemplo, en el mundo de los poetas, ¿no? Que como es tan endogámico, porque solo se leen entre ellos, ¿no? Entonces tú dependas de que haya 5 o 6 poetas de prestigio que alaben tu obra, ¿no? Y eso es lo que te va a ir colocando poco a poco en ese circuito de tener más becas, etcétera, etcétera. Yo creo que burocratizar tanto un medio literario es nefasto, ¿no? Sí, creo que ha sido muy malo para nuestra literatura. ¿Tú nunca te has beneficiado de becas y ese tipo de cosas? Nunca las he pedido porque justamente cuando se anunció la creación del FONCA, yo publiqué un artículo en El Sábado diciendo que me parecía una aberración, ¿no? Ah, ¿sí? Digo, obviamente ¿Tú no... crees que no habría que darle dinero a los escritores para escribir? Mira, creo que no quiero en este caso parecer que estoy despreciando a todos los que han ganado esas becas, sí, porque entre ellos hay escritores de gran valía, ¿no? Ajá. Eso no lo dudo. Pero me parece que ese mecenazgo, y más todavía con un gobierno que venía de haber cometido un fraude electoral, ¿no? Ajá. Pues sí me parecía vergonzoso. ¿Tú has vivido de la venta de tus libros? ¿O cómo, de dónde, digamos, viene tu sustento?
Bueno, yo primero fui publicista de películas mexicanas Sí. en Procinemex. Después fui argumentista de telenovelas. Sí. Y también he sido biógrafo de ídolos populares como, por ejemplo, Jorge Negrete, que ahí tenía colgada la portada de esa biografía de Negrete que lo publicamos en fascículos en la editorial Clio. Entonces, más o menos a partir de los 40 años ya me pude independizar, ¿no? Y dedicarme nada más a la literatura. Y ya hoy puedes vivir de la literatura. Desde los 40 más o menos ya vives de eso. De la literatura y de las regalías de las telenovelas, Sí. porque, por ejemplo, hicimos una que tuvo un gran éxito, que fue Cuna de Lobos, ¿no? Ah, tú hiciste Cuna de Lobos. Con Carlos Olmos. Carlos Olmos fue el escritor y yo colaboré en el argumento. No soy Braulio, soy el pequeño Edgar. Yo no soy Braulio, soy el pequeño Edgar. ¿Esa frase es tuya? Así acababa, sí. ¿Esa frase es tuya? Buenísima. No, Yo la no, vi. es de Fíjate Carlos, que el yo libro de de Carlos. niño vi muchas telenovelas, creo que más de las que debí. Y a mi hermano le gustaba que yo viera telenovelas, pero una de mis favoritas sí fue Cuna de Lobos. Pues Muy sí, buena. tuvo Catalina tanto Krill. éxito que ese día suspendieron la sesión de la Cámara de Diputados, por cierto. ¿A poco? Sí, porque todos querían ver el final de Cuna de Lobos. Oye, Enrique, a mí me encantan tus escenas sexosas. No sé cómo le haces para sacarlas, pero me gustaría que nos leas una. ¿Te animas? A ver si no me ruborizo. ¿Esta? A ver. Es que quiero ver si un escritor puede, nada más puede escribirlas y luego leerlas en voz alta. ¿Cómo no? A ver. Era una vagina con vida propia, un animal inteligente y perverso, capaz de enloquecer a cualquiera. A la orilla del éxtasis, Evaristo cerró los ojos y contuvo su eyaculación varias veces hasta que Dora Elsa lo alcanzó en la curva ascendente del orgasmo y se derramaron gritando al unísono como dos fuegos artificiales compenetrados para estallar a la misma altura. Siguió una pausa de media hora en la que no pensaron en nada. Luego hicieron el amor otra vez, con más calma, prolongando el placer hasta un punto en que sus cuerpos iban a derretirse. Con el segundo orgasmo le sobrevino una dulce fatiga. Evaristo apoyó la cabeza en la almohada y se quedó dormido. ¿Cómo le das para sacar eso, Mira, la literatura erótica a mí me parece que es uno de los campos más difíciles de las letras. Hay gente que la menosprecia porque considera que es literatura barata, ¿no? Que es como hacer porno, ¿no? Pero yo creo que al contrario es muy difícil porque tienes que evitar caer en dos extremos, ¿no? El extremo de la obscenidad o el de el preciosismo verbal, ¿no? Sí, porque sí. ambos extremos falsean lo que son los placeres de la carne, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese equilibrio es el equilibrio que hay también entre la poesía y la prosa, ¿no? Sí. Tienes que mantenerte a medio camino de las dos. me parece. Oye, pero a mí, por ejemplo, a mí me gustan los segmentos eróticos en una novela, pero cuando agarro una novela que es puro erotismo, me termina aburriendo. No sé, cuando he leído obras del Marqués de Sade, leí 2 o 3 y luego ya no quise leer más porque me parecía que ya era lo mismo. Se vuelve como muy repetitivo, ¿no? Pues sí, y en eso radica también la dificultad, ¿no? Del género. Tratar de contar de otra manera algo que es tan sabido. Conversamos después sobre otro de sus libros, Fruta Verde, una obra del 2006, en la que Enrique Serna juega con el deseo, la seducción y lo prohibido, encarnado en 3 personajes que tienen a la Ciudad de México de finales de los 70 e inicios de los 80 como telón de fondo. Por un lado está Paula Resillas, una española emigrada a México, conservadora, controladora, ama de casa divorciada que se resiste a las provocaciones eróticas de un atractivo muchachito adolescente. Asedio que va en contra de sus principios morales. Está también Germán Lugo, primogénito de Paula, un aspirante escritor que estudia en la UNAM y trabaja en una agencia de publicidad donde conoce a nuestro tercer personaje principal, Mauro Llamas, un dramaturgo gay que tiene el firme propósito de seducirlo. Después de muchos intentos infructuosos, Mauro logra su cometido e inicia entre estos 2 personajes una historia de amor que, como muchas otras, no será eterna y pronto llegará a su fin. Al final, se trata de un episodio temporal en la vida de Germán, que después de haberse dado la oportunidad de probar el amor,
con una persona de su mismo sexo, se convence de que su vida va por otro camino. Mauro, sin embargo, terminará por convertirse en un parteaguas en su vida. Platicamos también con Enrique Serna sobre este libro. Fruta Verde, la verdad es uno de mis favoritos. ¿Por qué escribiste este libro? Bueno, lo escribí porque quise resucitar a los dos muertos más queridos de mi panteón familiar, ¿no? Y pues me pareció que quería hacer una como reminiscencia de mi época de aprendizaje, ¿no? Ajá. Tanto de aprendizaje como de escritor, como aprendizaje de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces hice esta novela, que es una novela de 3 personajes, ¿no? Sí. Donde obviamente cambié los nombres de los personajes de la vida real. Ajá. Sobre todo para conseguir un cierto margen de libertad y no tener que resucitarlos exactamente como eran, que es algo imposible, desgraciadamente, de lograr, ¿no? Hay una crítica bien fuerte a la doble moral, a la hipocresía social. Es una constante en tus obras, pero digamos, está muy presente. Y escribes, ni modo, la idea le había tocado vivir en un país defectuoso, así te refieres a México, un país defectuoso, incompleto, hemipléjico, en donde la gente amaba de perfil, se prostituía a medias, cambiaba de identidad al gusto de su auditorio. Digamos, son maneras muy duras de referirte a esta sociedad. Se nota que te molesta mucho, digamos, esta doble moral tan típica de México, ¿no? Es que así somos, ¿no? Desgraciadamente. Somos un país en donde nadie se muestra tal como es. Sí. Hay un gran temor. Sí. Por eso tenemos también tan pocas novelas autobiográficas en Ajá. México. Hay casos a garbanzos de a libra, como por ejemplo las memorias de Vasconcelos, que son extraordinarias. Sí. Pero por lo general la gente se trata de ocultar más que de mostrarse, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí hay una buena frase, dice, en México la sinceridad es un acto suicida. Todos nos escondemos de todos. Y cuando alguien se muestra, los demás lo linchan o le hacen el vacío. Por eso nadie escribe autobiografías, lo que decías hace un momento. Nos da terror abrirnos a los demás. Y más adelante hay un diálogo que dice, vivo en un país de hipócritas y agachados. Aquí la gente rechaza de entrada todo lo que huela a autobiografía, a menos de que seas una estrella del espectáculo. Ya me imagino la reacción de los críticos. Es un diálogo, ¿no? Pero dice, mira nomás a este mamón exhibicionista. Se le secó el ingenio y ahora nos quiere escandalizar. Entonces la sugerencia que alguien le hace al personaje es, disfrázala como una historia de ficción. Uh-huh. ¿Esta es una autobiografía disfrazada de ficción? Bueno, ni tan disfrazada, ¿no? Porque yo siempre he reconocido que es una novela autobiográfica, ¿no? Pero pues, sí, ese es un capítulo que refleja, ese último capítulo, cuál era mi sentimiento al momento de escribirla. O sea, sí. Yo temía justamente que me acusaran de que pretendía yo que había interés de parte del público hacia mis intimidades, ¿me explico? Sí, sí. Cosa que es absurda y ridícula porque la fama que puede tener un escritor en México jamás me va a comparar con la de alguien, de una estrella de la pantalla, ¿no? Claro. Que sobre ellos sí hay un gran chismorreo, ¿no? Sí, 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 en las revistas. En las secciones de espectáculos, pero entonces sentía que la única manera de que me perdonaran estas indiscreciones era pues escribir algo que tuviera un alto nivel de calidad. Sí, ¿no? Claro. Y por eso, por ejemplo, para escribir ese artículo, ese último capítulo, me tardé 3 meses en escribir 15 cuartillas, ¿no? Porque pues yo quise perfeccionar al máximo el estilo, ¿no? Oye, yo he visto que, digamos, es normal relativamente o cada vez más común que las mujeres pues, tengan experiencias, digamos, afectivas, ambos sexuales, etcétera, con otras mujeres, pero como que es muy raro que se acepte que lo haga un hombre, no sé por qué. Pero, digamos, lo que de alguna forma en esta novela se plantea es que pues, un hombre puede tener una relación afectiva con otro hombre y ya, y eso no cambia nada en su vida y después tener relaciones afectivas con mujeres. Pero ¿por qué crees que es algo tan poco común y que yo veo que sí pasa en
entre las mujeres. O sea, lo he visto con amigas mías, es como bastante más normal. Es porque la bisexualidad está siempre muy soterrada, ¿no? Ajá. Entonces eso ha hecho que tanto los conservadores como los propios gays, ¿no? Ajá. crean que el bisexual es un impostor, ¿no? Sí. Que es un homosexual que no se asume como tal, ¿no? Sí. Pero yo creo que también eso parte de una, digamos, infatuación sobre todo de algunas locas, ¿no? Que creen que quien prueba la homosexualidad no puede nunca Ajá, claro. apartarse de ella, ¿no? Sí. Entonces yo creo que debe haber muchos casos como el mío, pero hay gente, pues soy de los pocos, o quizá el único que se ha atrevido a contarlos, ¿no? Pero yo creo que es bien interesante que esta novela sale de las categorías supuestamente existentes de que solo se puede ser o gay o heterosexual, o sea, como que hoy cada vez vemos más que las identidades sexuales son más diversas y no necesariamente son tan, pues tan definitivas, ¿no? Sí, en los jóvenes O sea, ha cambiado mucho también muchísimo. estas etiquetas. Hay encuestas que ya lo reflejan. Y de hecho ya a ellos les molesta que los cataloguen, ¿no? Claro. Por eso viene todo esto de ser no binarios. Por eso ¿no? creo que este es un libro que se anticipó mucho a su tiempo, pues, de alguna manera. Pues un poco, ¿no? Otra de las novelas más reconocidas y que más han gustado de Enrique Serna es La doble vida de Jesús. La historia de Jesús Pastrana, un político panista que tiene la cualidad de ser un hombre honesto en un ambiente lleno de corrupción. Pastrana es síndico del ayuntamiento de Cuernavaca y aspira a ser alcalde de esa ciudad. Piensa que sus convicciones y acciones intachables lo pueden llevar hasta ahí, pero no cuenta con que todo el sistema político está inundado de mentiras, corrupción e incluso fuertes vínculos con el narcotráfico. Pero la historia no se limita a esto. La vida ordenada de este hombre conservador da un giro espectacular cuando se enamora de una mujer transexual, una trabajadora sexual que levanta una noche por las calles de Jojutla después de haberse tomado unas copas y termina por enamorarse de ella para comenzar a vivir una doble vida, enamorado completamente de esta mujer. Todo esto ocurre en plena campaña electoral, cuando su vida está bajo escrutinio público y los ojos de todo el mundo están puestos sobre él. Ocultar su historia de amor no será sencillo. Pero las cosas se complican mucho más cuando en pleno enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado, Pastrana descubre que la mujer de la que se ha enamorado es hermana gemela de uno de los capos más buscados, lo que genera un enredo del que no será nada fácil salir. Publicada en 2014, La doble vida de Jesús es una novela con una alta dosis de humor inteligente y agudo, como ese que caracteriza a Enrique Serna. La doble vida de Jesús es una obra que plantea una serie de dilemas de lo más interesantes. El primero y más relevante, si acaso es posible sobrevivir en la política siendo un hombre incorruptible cuando todo el sistema alrededor opera de forma corrupta. Me gustó mucho La doble vida de Jesús. Es un libro que, bueno, sucede en Cuernavaca. Es una historia que refleja como... A mí me hizo pensar, bueno, en muchas cosas, pero en lo difícil de la vida de los políticos. Como que viven unas vidas, híjole, como que no cualquiera puede tener el estómago, al final eso es con lo que yo me quedo, el estómago para ser político y más en un país como México. O sea, tú narras aquí las dificultades, por ejemplo, o sea, como hasta el más honesto de pronto pues se ve ante unos dilemas morales de que pues no le queda otra que corromperse porque todo el sistema es corrupto, ¿no? ¿Por qué escribiste este libro? ¿Cuál fue la principal motivación? Bueno, lo escribí justamente en la época del narcoterror, ¿no? En México, en el sexenio de Calderón. Y
Pues yo quería mostrar los estragos que provoca una situación así en una sociedad que vive atemorizada, ¿no? Ajá. Porque yo creo que vivir con miedo envilece mucho a los seres humanos, ¿no? Sí. Y eso es algo que desgraciadamente ya nos hemos acostumbrado y hemos normalizado en México, Ajá. ¿no? Entonces yo quise mostrar ese cuadro, ¿no? Con un personaje que tiene, digamos, un proceso de liberación a lo largo de la novela, ¿no? Sí. Es un Panista, conservador. Es un panista conservador de una familia católica, etcétera, ¿no? Que se reprimió en su adolescencia cuando un amigo gay intentó conquistarlo, solo se atrevió a darle un beso a pesar de que le gustaba, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces, pues mi novela narra una historia de amor de él con un travesti, ¿no? Sí. Y paralelamente narra su campaña electoral para ser alcalde de Cuernavaca, ¿no? Sí. Que parecía muy descabellada cuando luego, la publiqué, y luego salió de gobernador Cuauhtémoc Blanco. Pero luego resulta que la mujer transexual o travesti de la que se enamora es la hermana gemela del narco más buscado en el estado. Entonces es como una especie de thriller. No sé, es una novela que no puedes soltar. A mí me encantó y además tiene mucho humor, ¿no? Bueno, en general creo que todas tus novelas tienen mucho humor, ¿verdad? Para ti el humor es algo muy importante. Yo disfruté mucho, sobre todo la parte de la historia de amor entre Leslie y Jesús, ¿no? Y hay unas escenas de amor entre estos dos personajes muy bien descritas. Hay algunos temas que yo veo constantes en tu obra. Amor entre hombres y transexuales y amor entre hombres jóvenes con mujeres mayores. Uh-huh. Esos dos temas te interesan. ¿Por qué son constantes en tu obra? Porque me da la impresión de que hay un silenciamiento de parte de la sociedad hacia estos aspectos, ¿no? Y las novelas tienen que mostrar de lo que la gente no se atreve a hablar, ¿no? Totalmente. Y entonces, cuando hay un personaje que está observando el mundo desde una perspectiva un poco marginal, justamente por esto, ¿no? Creo que puede tener una visión muy interesante de la existencia, ¿no? Genealogía de la soberbia intelectual, publicado en 2013, es una de las obras más importantes, aunque no de las más conocidas de Enrique Serna. Este no es un libro de cuentos ni tampoco una novela. Es un ensayo extenso, aunque no resulta menos provocador ni agudo que otras obras suyas. En este trabajo, Serna habla de la soberbia, ese pecado capital que nos hace sentir superiores a los demás y ha sido adoptada como una práctica y una forma de ser entre los círculos intelectuales desde tiempos inmemorables. Y aquí, el escritor apunta directamente hacia los intelectuales, esos personajes que revisten sus conocimientos con verborrea y tecnicismos para hacer inaccesibles sus saberes, para de esa manera dotarse de un poder y un control sobre el conocimiento que los convierte en seres supuestamente superiores. En este trabajo, Serna examina cómo ese sentimiento de superioridad se ha comportado a través de los siglos, impactando a las élites religiosas, artísticas y culturales. Nuestro autor exhibe en esta obra cómo la arrogancia intelectual ha generado estragos en la ciencia política, la filosofía, la psicología, las artes plásticas, la historia de las religiones y, por supuesto, el mundo literario al que él mismo pertenece. Naturalmente, Serna no deja de hacer una crítica muy aguda a las élites culturales de México y al tipo de relación histórica que han tenido con el poder. Escuchemos. Enrique, pasamos a otro trabajo tuyo que, a diferencia de los otros que hemos hablado, pues es mucho más serio. Es como tu único ensayo unitario, ¿no? Como se les llama. Que es Genealogía de la soberbia intelectual. No lo he leído todo, pero es muy agudo. ¿Por qué escribiste este libro? Bueno, porque hay una manera de obtener poder cultural, ¿no? Que me parece que es muy deplorable, ¿no? Y es querer ubicarte por encima de los mortales
y considerar que el público o el lector común no tiene derecho a valorar a los escritores, ¿no? Y yo creo que eso es falso, porque los cenáculos en muchas épocas de la historia ha habido cenáculos fraudulentos, cenáculos de gente sin talento que está elogiándose entre sí, y aquí menciono muchos ejemplos en este ensayo, ¿no? Entonces yo creo que por eso no es del todo confiable el juicio de los entendidos, entre comillas, ¿no? Y sí es más importante que un público más o menos amplio corrobore que ese escritor tiene talento, porque finalmente entonces tienes un jurado, ¿no? Mucho más amplio de tu trabajo que el de los intelectuales de cenáculo, ¿no? No, pero para mí el libro es más que eso, porque tú, por ejemplo, responsabilizas a esa minoría que se siente, digamos, los cultos y esa soberbia intelectual, los responsabilizas en parte de la ignorancia de la mayoría. Porque dices, es que le dejan, por ejemplo, a los grandes medios de comunicación la educación de las mayorías, por llamarlo de alguna manera. Como que, como no quieren bajar a tierra, como son tan inaccesibles, pues entonces lo que le dejan a la mayoría, en vez del acceso a la cultura, por llamarlo de alguna manera, es pues el puro entretenimiento vacuo. No sé si lo explico bien, seguro tú lo puedes explicar mejor. Sí, no, lo explicas bien, y creo que mi crítica parte de que hay los otros modelos de excelencia literaria, como por ejemplo el teatro de Shakespeare, el teatro de los siglos de oro, las novelas de Víctor Hugo, de Dostoyevsky, etcétera, que se dirigen a diferentes públicos y que permiten distintos niveles de apreciación literaria. O sea, hay una obra de Shakespeare, las estrenaban en el Teatro del Globo, donde era un público bronco, que era como el público de las carpas actualmente, o de los palenques, ¿no? Digamos, ¿no? Y sin embargo ese público pues apreciaba la trama de lo que iba, etc. Y un público más culto podía apreciar las maravillosas metáforas de Shakespeare, y ya uno más inteligente aún, la simbología y otras cosas, ¿no? A mí me parece que esa es una manera de cultivar la literatura que no se debe de abandonar. Y si te enfrascas únicamente en esta literatura vanguardista, que implica un lenguaje hermético, etcétera, inaccesible a los demás, ¿sí? Entonces se perdería esa posibilidad de crear prosélitos para la literatura. ¿Tú crees que tu obra, tus libros, tus cuentos, tus novelas son accesibles para, digamos, la gente de a pie? ¿O escribes para un público reducido que al final es el que lee y el que puede como entenderte, a fin de cuentas? Pues mira, todos los escritores nos queremos, digamos, un lector ideal, ¿no? Que tenemos en la cabeza. Y mi lector ideal no es necesariamente un lector que tenga una gran cultura literaria, pero sí que esté dispuesto a hacer un esfuerzo imaginativo, ¿no? Tengo un público muy amplio, ¿no? Porque no todos mis libros han sido bestsellers, ¿no? Tengo dos de ellos que han tenido mucho éxito. ¿Cuáles son los más exitosos? El seductor de la patria y el vendedor de silencio. Ok. Ahorita hablamos del vendedor de silencio. Oye, ¿tú dirías que estás libre de soberbia intelectual? ¿Estás vacunado? No, del todo, no. Obviamente todos los escritores tenemos un ego inmenso. Lo que pasa es que yo creo que hay que ganarse los laureles sin excluir a los demás, ¿no? Ajá. O sea, también eso depende mucho de mi formación, ¿no? Fui argumentista de telenovelas. Sí. O sea, tuve esa experiencia de estar tratando de darle un divertimento que fuera atractivo e inteligente al público masivo, ¿no? Y eso es algo pues que no puedo quitarme de encima, claro. Por supuesto. Una de las obras más recientes de Enrique Serna, publicada en 2019, es El vendedor de silencio, la historia de Carlos de Negri, un conocido periodista mexicano del México postrevolucionario, con poca o ninguna ética profesional, que se dedicaba a extorsionar políticos y a sacarles grandes sumas de dinero, a cambio de no escribir lo mucho que se sabía y que él sabía acerca de ellos. Pero este libro es más que la historia de un comunicador sin escrúpulos.
cuenta un pasaje oscuro del periodismo mexicano. Una novela histórica que ilustra como pocas la corrupción generalizada en los medios y la forma en que operó por mucho tiempo, y a veces todavía sigue operando, la relación entre el poder y los medios de comunicación. De Negri era el líder de opinión más importante de México, y Serna lo rescata de la historia a partir de un arduo trabajo de investigación para dar cuenta de su red de contactos internacionales, su figura de vocero extraoficial de la presidencia y la facilidad con la que difamaba a los incómodos en sus columnas. El poder de este personaje y su fortuna no radicaban, sin embargo, en lo que cobraba por publicar, sino en lo mucho que callaba en un sistema político donde la corrupción es la regla. Así, la extorsión como fuente de jugosos ingresos se convierte en la trama principal de esta obra, que se hizo merecedora del premio Javier Villaurrutia en 2019. Hablamos también con Serna de este libro. El vendedor de silencio, pues es un librazo. Investigaste mucho, ¿verdad? Para conocer la historia de Negri. Sí, claro, hice un largo trabajo de investigación en hemerotecas, recabé testimonios de gente que lo conoció y pues después ya me senté a escribir y aún así la novela tiene mucho de ficticia, ¿no? Sí. Porque todas las relaciones, por ejemplo, amorosas de Negri, de los cuales solo se sabían algunos episodios escandalosos, pues ya las tuve que reconstruir, ¿no? Tratando pues, justamente de unir las bisagras entre la vida pública del personaje y su vida privada, ¿no? ¿Estaría entre las obras de las que tú estás como más orgulloso de haber escrito? O sea, las que te... No sé si se pueda preguntar de esa manera, pero si te tuvieras que llevar a una isla tus 4 o 5 mejores libros. No, yo no me llevaría mis libros a una isla desierta, me llevaría los de otros, obviamente. Totalmente, pero bueno, si tuvieras que guardarlos del fuego, pues... Bueno, yo creo que, mira, a partir de Amor de Segunda Mano, que fue mi primer libro de cuentos, digamos que di un estirón y yo creo que me he mantenido más o menos en ese nivel de calidad desde entonces. Enrique Serna es un gran escritor de cuentos, los cuales están reunidos en libros como Amores de Segunda Mano, Giros Negros, La Ternura Caníbal, El Orgasmógrafo y el más reciente de todos, Lealtad al Fantasma. Esta última obra de Enrique Serna reúne 7 ficciones tragicómicas sobre personajes cotidianos que sucumben ante sus propios fantasmas. La verdad es que cada uno de estos relatos es mejor que el otro. Paternidad Responsable, por ejemplo, es la historia de un matrimonio agonizante de académicos que quieren rescatar su relación adoptando un perrito a quien llaman Zeus, que paradójicamente terminará convirtiéndose en un objeto de discordia. Abuela en Brama es un relato muy actual que ilustra los tiempos que vivimos en México, donde la división de clases sociales y filiaciones político-partidistas nos colocan en bandos irreconciliables y a tal punto enfrentados que impiden incluso, o al menos así en esta historia, que una relación amorosa pueda tener éxito. Así nos lo relata Serna a través de Delfina, una mujer de clase alta y mediana edad que busca reactivar su vida sexual tras el fallecimiento de su esposo, y encuentra a Efraín, un joven de clase baja de quien se enamora locamente. La historia se complica, sin embargo, porque Delfina y Efraín pertenecen a 2 grupos sociales y a 2 mundos completamente diferentes que son incapaces de hablarse entre sí. Él es chairo y ella fifí. Él pertenece a la clase baja y ella a la clase alta de la sociedad. Y esa división al final terminará por situarse por encima del atractivo sexual y el amor que existe entre ambos. Enrique, hablemos de tus libros de cuentos, porque tienes varios. El más reciente es Lealtad al Fantasma, pero Amores de Segunda Mano fue el primero. Sí, fue el primero. Fue tu primer libro de cuentos. Luego El Orgasmógrafo, luego La Ternura Caníbal y ahora este. Son, digamos, cuentos. ¿Tienen alguna lógica el hecho de que
de que estos cuentos estén publicados en este otro, o sea, tienen una continuidad temática, un eje articulador, los distintos cuentos que están en cada libro. Creo que sí, ¿no? Sobre todo en Amor de segunda mano, en La ternura caníbal y en La entrada al fantasma. Ajá. El orgasmógrafo es un libro un poco más heterogéneo, ¿no? ¿Qué articula por ejemplo, estos cuentos? Pues justamente eso, ¿no? Relaciones amorosas que tienen defectos de fábrica, ¿no? Tortuosidades psicológicas, que a mí me gustaba escarbar, ¿no? También con un tono humorístico, porque son cuentos crueles, ¿no? Todos mis libros de cuentos son libros de cuentos crueles, ¿no? Sí. Y es un género que me atrae mucho desde que lo descubrí a los 20 y tantos años, ¿no? El orgasmógrafo, que tiene un título increíble, es el nombre de uno de los cuentos. De un cuento largo. Un cuento largo que está acá. Sí, en ese libro hay 2 cuentos largos, ese y La palma de oro, que son como novelas cortas casi, ¿no? La ternura caníbal. La ternura caníbal. Pues sí, en este libro es un libro, digamos, que narra sobre relaciones amorosas que se vuelven relaciones de poder, ¿no? Y de cómo la ternura puede generar el deseo de morder a tu pareja o de comértela. ¿Te ha pasado? ¿Has mordido a alguien? Bueno, no, ¿Le has sacado un pedazo a alguien? Pero esas, digamos, tensiones, ¿no? Que hacen que pueden llevar a relaciones destructivas, sí que las he vivido, claro. Pues sí, ¿quién no ha vivido una relación destructiva? Hay tu último libro, Lealtad al fantasma, son 6 o 7 narraciones, ¿verdad? 7, sí. 7. Hay un texto que es muy actual, que es el de la abuela en Brahma, ¿no? Sí. Que es la historia de un amor imposible entre estos 2, digamos, personajes que pertenecen a clases sociales diferentes, pero que está situado pues, en el México de hoy. Digamos, fifís, chairos, ¿no? Es muy claro. No sé si los demás tengan ese mismo contenido político pero pues mi conclusión es que ahora sí que esta división de clases y de identidades políticas en la que hoy estamos es tan fuerte que va más allá del amor, o sea, imposibilita un amor de pareja, o lo leí mal. Sí, porque en ese cuento el trasfondo político-social acaba afectando a la intimidad de los personajes, digamos que se mete entre sus sábanas, ¿no? Entonces creo que es una manera de ver cómo, en este caso, la vida pública se mete en la vida privada, ¿no? Sí, claro. Pero claro, hay otro aspecto en esta novela, ¿no? Es la diferencia de edades. O sea, hay un abismo de clases sociales entre ellos, ¿no? Porque él es un joven poeta proletario y ella es una dama otoñal burguesa, ¿no? Y por otro lado está la diferencia de edades que también les provoca un doble rechazo, ¿no? Sí. Bueno, pues te agradezco mucho la visita. Oye, a mí, yo siempre he pensado que la lectura de los autores en voz alta es una cosa. A mí me gusta leer a los autores leyendo su propia obra. ¿Nos lees esto? Sí, claro. De un tirón me arrancó la ropa y los botones de mi blusa rodaron por el suelo. Inmovilizó mis brazos, lamió con gula mis pezones y me penetró con un ardor vengativo, el glande rojo como un cautín, transfigurado en pardillero torvo de Ecatepec. Oh delicia suprema, oh bendito castigo, nadie había llenado mi vagina con un vigor tan atrabiliario. Lo devoré entre sollozos, dilatada como una boa, y en algún momento cerca del orgasmo tuvimos de pronto la misma edad, una edad sin tiempo, elevada por encima de la rotación terrenal. Hasta el orgasmo fingí resistencia para vampirizarlo mejor. Tras la caudalosa descarga de semen, languidecí un buen rato en el sofá, recordando con ironía los sensatos consejos de mis amigas que se disiparon como fumarolas. Abajo la dictadura del sentido común. Sería un crimen renunciar en su nombre a esas transfusiones de juventud. Abajo la dictadura del sentido común, me gusta. Muchas gracias, No, muchísimas gracias por gracias recibirnos acá en la visita incómoda. Gracias, Y bueno, así terminó esta visita incómoda al gran Enrique Serna. Un autor menos conocido que otros en México, pero
no por ello menos talentoso. Una pluma que, sin lugar a dudas, tenemos que seguir descubriendo porque en cada una de sus obras podemos encontrar muchas gratas sorpresas. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó